libro que va a ser lanzado oficialmente mañana. Ya se hizo esto en Argentina y tiene que ver con la historia de una institución que muchos conocen, hablan, a veces incluso forma parte de la conversación, pero mucho no se sabe precisamente, y por eso vamos a preguntar por la propia constitución de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Masonería Paraguaya, una recopilación histórica, y habla precisamente sobre esta institución, de su desembarco en Paraguay, de los grandes referentes de la historia de nuestro país que pasaron por la masonería. Y hemos invitado precisamente al doctor José Fernández Sacur. Él es gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, a uno de los autores del libro, el doctor Saúl Zaputovich, y Fabián Chamorro, el historiador que no pudo estar con nosotros, pero de aquí le enviamos un fuerte saludo. Doctor Fernández Sacur, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias por la invitación. Doctor Zaputovich, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy amable. Bueno, la primera pregunta, ¿qué es la masonería, doctor? Bueno, la masonería es una institución filosófica, filantrópica, progresista, que tiene por finalidad buscar el progreso espiritual del hombre, pero no con una finalidad de crecimiento egoísta, sino para poder invertir ese crecimiento, ese mejoramiento en la comunidad, en la sociedad. Vale decir, lo que busca la masonería es el crecimiento personal, pero en función a ese crecimiento personal, provocar el mejoramiento de las condiciones de la sociedad en la que viven los hermanos. ¿Hace cuánto que está la masonería en Paraguay, doctor Saúl? Bueno, nosotros fuimos recopilando desde el momento en que nos encomendaron el recabar los datos históricos de lo que era la masonería en Paraguay, juntamente con Fabián. Fuimos haciendo un trabajo que al principio nos pareció casi imposible por la dispersión de los documentos de la orden masónica en Paraguay. Muchos de ellos en archivos privados, otros en los antiguos secretarios de cada logia, de cada institución iban llevando a sus casas. Entonces fuimos investigando, siguiendo el hilo de la historia de los periódicos de la época, de las documentaciones que encontrábamos, hasta armar un rompecabezas de tal modo a que realmente resulte un libro de historia donde siempre tuvimos mitos y verdades en relación a los inicios justamente de lo que preguntaste, ¿verdad?, de la masonería en Paraguay. Y esto nos lleva a sostener que los inicios de la masonería en Paraguay, trabajos de las logias, se iniciaron con la ocupación de las tropas aliadas en 1869, con una Asunción invadida, tanto por el ejército brasileño como por el ejército argentino. Entonces también cada uno busca la hegemonía del nuevo gobierno paraguayo, entre comillas, y crean sus propias logias. Los brasileños crean la logia a mediados del 69, crean la logia Fe. Lo mismo hacen los argentinos con una logia llamada Unión Paraguaya. Entonces a partir de ahí empieza lo que podemos decir la masonería propiamente dicha en Paraguay. Doctor Fernández, ¿por qué siempre ese misticismo en torno a la institución? Que muchos dicen, no, hay muchos secretos. ¿Por qué los guardan? ¿Por qué esa imagen que tiene la institución para fuera de la institución? Bueno, la argamasa de la masonería, el factor cohesionante de la masonería, no es precisamente el secretismo, pero sí la discreción. Esa discreción en cuanto a los conocimientos filosóficos que adquiere o que se adquieren en la orden no implica que, como hoy lo estamos haciendo, la masonería no pueda abrir sus puertas a los efectos de mostrarse como lo que realmente es, una institución que busca el progreso de la sociedad y que de hecho viene participando en varios hitos importantes de la epopeya de la historia nacional, que es un poquito lo que también quisimos rescatar con este magnífico trabajo de investigación de Fabián Chamorro y Saúl Zaputovich. Para conocer un poco más acerca de este libro,
la gente que pueda llegar a leer este ejemplar va a poder saber quiénes de nuestra historia o personajes de nuestra historia eran masones? Sí, totalmente. Justamente esa es la idea del libro. Si bien que el libro dice masonería paraguaya, pero en realidad es parte de la historia paraguaya. Cualquier ciudadano que le guste realmente la historia y sobre todo la historia paraguaya, yo creo que debe leer y conocer este libro donde justamente se relatan pequeñas biografías en más de 400 páginas de grandes hombres que existieron en la institución, en el ámbito nacional y que pertenecieron a la institución, ¿verdad? Precisamente, perdón doctor, Sí. el tema de la discreción hizo que con el transcurrir del tiempo estos grandes hombres de la epopeya paraguaya que formaron parte de la historia, masones, hayan quedado sus nombres ahí con total discreción. ¿Sí? Bueno, de hecho, este libro creo que aporta luz sobre varios puntos, sobre varios ítems. La historia de la masonería en Paraguay propiamente dicha, la historia del Paraguay a través de miembros de la institución que fueron influyendo en varios momentos importantes de nuestra historia y por supuesto que también se desmitifica a través del libro, se erosiona ese preconcepto que de un tiempo a esta parte tuvo la sociedad con relación a la institución masónica. Creo que el libro aporta luz sobre esas tres grandes cuestiones. Incluso en la propia constitución de los partidos políticos de referencia, doctor. Exacto. Bueno, siguiendo un poquito con el hilo del tema que planteaste, de hecho que la masonería antes de 1912, 1910, prácticamente era a nivel social era conocido. Los masones en las fiestas patrias desfilaban con sus mandiles, con sus estandartes. Incluso gente de la sociedad acudía a los templos masónicos a las tenidas en homenaje a la patria y a otras fechas. Incluso en el libro vas a ver muchos anuncios en periódicos de la época donde se invitaba a fiestas masónicas a la ciudadanía en general. Hasta que empieza la controversia con el clero católico, que ahondamos bastante en el libro. Hay más de 200 páginas creo que le dedicamos a eso, como para que la gente vaya entendiendo. Y eso es lo que obliga a los masones a volver a sus templos, a mantener ese sigilo que anteriormente era, como te dije, socialmente Reconocido y público. Público, exactamente. ¿Y qué hizo para que hoy se tome la determinación de volver a abrir esas puertas, doctor? Precisamente la política que tiene la gran maestría, la política que tiene la conducción de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, en orden a mostrar la cara real de la institución, no esa cara embadurnada por la leyenda urbana, por el imaginario popular, sino realmente mostrar la masonería como lo que es. Finalmente, yo te decía al comienzo que la masonería busca influir positivamente en la sociedad, pero mal podríamos influir positivamente si es que tenemos preconceptos de esa sociedad donde estamos llamados a influir positivamente. Entonces, siempre te dicen, no, pero en la masonería hay gente que utiliza la institución para beneficio propio, al margen de... Bueno, hay una diferencia sustancial entre lo que es la institución y lo que son los miembros de la institución. La masonería se vale para transmitir los conocimientos filosóficos de símbolos vinculados a la construcción. Uno de estos símbolos es lo que llamamos par de opuestos, las baldosas blancas y las baldosas negras. Obviamente, como en cualquier institución, como en los clubes de fútbol, como en las religiones, hay personas de bien y hay personas que utilizan la coyuntura institucional para hacer sus trapisondas. La masonería está obviamente como institución en contra de esto. De hecho, estamos en un proceso de depuración de la canasta, tratando de retirar las manzanas podridas y tratando de recuperar un poquito lo que te decía, la credibilidad de la sociedad donde estamos llamados a influir positivamente. Estoy viendo, doctor Sebutovich, tremenda esta foto gabinete presidencial de Bernardino Caballero.
Y en la foto están Agustín Cañete, ministro de Hacienda, el ministro del Interior, el general Pedro Duarte, ministro de Guerra y Marina, segundo de CUT, José II de CUT, y otros grandes referentes, todos ellos masones. Sí, justamente ese fue durante el gobierno de Bernardino Caballero de 1880 al 86. Esa foto creo que es... 82 al 86. 80, sí, del 82 aproximadamente. Un hecho histórico justamente durante el gobierno de Bernardino Caballero que se produce a través de la masonería, o por lo menos con gran influencia, que fue la condonación de la deuda de guerra por parte del Uruguay, que fue el primero en condonar la deuda, y la devolución de trofeos de guerra en la época. El general Máximo Santos, presidente del Uruguay, también era perteneciente a la orden masónica. Entonces, a través de José II de CUT y Bernardino Caballero se produce ese enlace para lograr ese objetivo. También se celebra 100 años, ¿no? Coincidentemente con el lanzamiento del libro, 100 años de la Gran Logia. Así es, la masonería, como bien explicaba el doctor Zaputovich, hunde sus raíces en el año 1869 con la formación de las logias Unión Paraguaya y Fe. De hecho, la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es la gran logia madre fundadora de la masonería moderna, nos atribuye esa antigüedad desde 1869. En el año 1894 se funda el Serenísimo Gran Oriente del Paraguay, en el cual la Gran Logia Simbólica era solamente el estamento legislativo. Y en el año 1923, este Serenísimo Gran Oriente es disuelto como institución masónica y sustituido por la Gran Logia Simbólica del Paraguay, ya para el gobierno general de todas las logias, con un órgano judicial, un órgano ejecutivo y un órgano legislativo que se mantiene hasta hoy día. ¿El lanzamiento de este libro cuándo va a ser, doctor? Está previsto para mañana a las 19:30 horas en el Salón Teatro del Hotel Excelsior, y la entrada es gratuita para todo público, abierta al público. No solo tema masones, cualquiera puede ir. De hecho, que el libro está escrito no solo para masones. Ahí vamos a ver la influencia de la masonería, por ejemplo, en la fundación de la Universidad Nacional, del Colegio Nacional, de la Biblioteca Nacional, del Registro Civil, del Matrimonio Civil, de la educación laica, de la formación de los partidos políticos, de la Constitución del 70, de la creación de la identidad nacional a través de la masonería. Finalmente, necesito preguntar, hay tantas instituciones, tantas logias, o como le llaman ustedes, en el Paraguay, pero ¿cuál es la reconocida a nivel internacional? Porque hay una logia madre, que es la de Inglaterra, me decías. Así es, Carlos. ¿Y esa a quién reconoce en Paraguay como la representante? A la institución que presido actualmente, a la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Los miembros son los reconocidos a nivel internacional. Hoy por hoy somos más de 4.200 hermanos distribuidos en más de 120 logias. Y esta Gran Logia Simbólica del Paraguay es a la cual sus pares, las grandes logias de otros países, la reconocen como institución rectora de la masonería en Paraguay. Doctor Fernández. Carlos, un placer. Doctor Zaputovich, éxitos. Muchas gracias. Con esta contribución a la historia paraguaya y la llegada de la masonería en nuestro país. Hacemos una brevísima pausa, ya volvemos.